Hola, muy buenos días. En el día de hoy vamos a hablar acerca de filtración glomerular. Soy Dr. Vahid Nauri Kandani. Antes, tenemos que mencionar tres eventos importantes en la formación de orina. Esos tres eventos son filtración o filtración glomerular, reabsorción o reabsorción tubular y secreción o secreción tubular. Cuando hablamos de filtración, nos referimos a las cantidades de sustancia que pueden traspasar desde capilares glomerulares hacia cápsula de Bowman. A eso nosotros llamamos filtración glomerular. Cuando hablamos de reabsorción, es la acción donde sacamos las sustancias muy importantes como sodio, como glucosa, como los aminoácidos, a nivel de diferentes partes de túbulos renales por mecanismos activos, la mayoría, y sacamos esas sustancias valiosas y los devolvemos otra vez a corriente sanguíneo. A eso nosotros llamamos reabsorción. Y la secreción significa la devolución de algunas sustancias que se quedaron dentro de los vasos sanguíneos y volverlo otra vez hacia los túbulos renales. Entonces son tres eventos, son importantes en la formación de orina: filtración glomerular, reabsorción y secreción tubular. Para que podamos hablar sobre la formación de orina y la cantidad de orina, tenemos que ver esa fórmula, ponerle atención en esa fórmula. La orina es igual, la cantidad de orina que se forma, la formación de orina es igual, la filtración glomerular, que es el número 1, menos la reabsorción, que mencionamos, la sustancia que devuelve otra vez hacia los vasos sanguíneos, más la secreción tubular. Entonces, el grado de filtración glomerular depende de diferentes factores. Presión de filtración neta y depende también del coeficiente de filtración. Primero vamos a ver qué es la presión de filtración neta. La presión de filtración neta se calcula de esa manera. Calculamos todas las presiones que están a favor de filtración, que son estas, y lo restamos a todas las presiones que están contra de la filtración, que son estas. Las presiones que están a favor son presión hidrostática de capilar glomerular, producida por la presión que existe dentro de los vasos sanguíneos, es provocado por bombeo de sangre gracias al corazón. Y otra presión que se llama presión coloidosmótica. Esa presión coloidosmótica, yo quiero primero explicarle algo antes de seguir con el video. Vamos a suponer que ese es un vaso sanguíneo, uno de los capilares glomerulares. Recuerden que existe una presión capilar producida por bombeo de sangre por el corazón que saca el líquido desde los vasos sanguíneos hacia cápsula de Bowman. Vamos a poner la cápsula de Bowman aquí. Vamos a suponer que esa es la cápsula de Bowman. ¿Ok? Entonces, la presión capilar producida por bombeo de sangre a nivel cardíaco saca el líquido por la presión hidrostática desde capilares glomerulares hacia cápsula de Bowman. Pero hay otra presión que se llama presión coloidosmótica plasmática. Esa presión coloidosmótica plasmática se produce por la acción de proteínas. Vamos a suponer que dentro de los vasos sanguíneos, la sangre, tenemos una proteína llamada albúmina.
lo que más produce presión coloidosmótica. Vamos a suponer que aquí tenemos mucha proteína llamada albúmina, ¿no? Estos son albúminas. Sintetizado a nivel hepático. Vamos a suponer que todo es albúmina. Dentro del vaso sanguíneo tengo mucha albúmina, pero dentro de los túbulos renales, o sea, a nivel de la cápsula de Bowman, mencionamos anteriormente que hay barreras que no permiten el paso de albúmina hacia cápsula de Bowman. O sea, se supone que aquí no debemos tener nada de albúmina. Vamos a suponer que una de esas albúminas pasó. Quiere decir que aquí tengo mucha concentración de albúmina dentro del vaso sanguíneo y en túbulos renales tengo poco. O sea, en cápsula de Bowman tengo muy poca cantidad de albúmina. Recordando de la presión coloidosmótica, el agua va donde hay mayor concentración de agua a menor concentración de agua. Aquí tenemos menor concentración de agua y mayor concentración de albúmina. Aquí tenemos mayor concentración de agua y menor concentración de albúmina. O sea, quiere decir que agua entiende salir desde cápsula de Bowman y con una fuerza coloidosmótica entra en los vasos sanguíneos. A esa presión que está contra de la filtración nosotros llamamos la presión coloidosmótica de capilar glomerular. ¿Ok? Pero hay otra presión coloidosmótica que quiere sacar el líquido desde los vasos sanguíneos hasta cápsula de Bowman. Pero como aquí tenemos poca albúmina, esa fuerza es muy mínima, incluso es cero. O sea, no hay posibilidad que pase el líquido desde los vasos sanguíneos hacia cápsula de Bowman. Entonces, a eso nosotros llamamos la presión coloidosmótica de cápsula de Bowman. Entonces, esa presión coloidosmótica es una presión mínima, casi cero. Esa es una presión mínima, casi cero. Entonces, podemos ver que existe las presiones hidrostáticas y presiones coloidosmóticas. En resumen, la presión coloidosmótica de capilar glomerular saca el líquido desde cápsula de Bowman hacia los vasos sanguíneos y la presión coloidosmótica de cápsula de Bowman saca el líquido desde los vasos sanguíneos hacia cápsula de Bowman. Los vasos sanguíneos hacia cápsula de Bowman. Ok, seguimos entonces con la clase de nosotros. Podemos ver aquí que mencionamos que la presión de filtración neta es igual a las presiones que están a favor de filtración menos las presiones que están contra la filtración. Vamos a ver cuáles son las presiones que están a favor. La presión hidrostática de capilar glomerular, que es esta, y la presión coloidosmótica de cápsula de Bowman, que es esta. Esa presión hidrostática es de 50 milímetros de mercurio y esa presión coloidosmótica de cápsula de Bowman es de 0 milímetros de mercurio. Y las presiones que están contra de la filtración, o sea, están en la vía contraria, son esas dos. La presión hidrostática de cápsula de Bowman, que es esta, de 10 milímetros de mercurio, y la presión coloidosmótica de capilar glomerular, que es esta, de 30 milímetros de mercurio. Entonces, aquí vamos a hacer la suma. Aquí vamos a hacer la suma y vamos a ver qué me da. La presión de filtración neta es igual
la presión hidrostática de capilar glomerular, que es 50, más la presión coloidosmótica de cápsula de Bowman, que es 0, ¿sí? Menos la presión hidrostática de cápsula de Bowman, que es de 10 milímetros de mercurio, y la presión coloidosmótica de capilar glomerular, que es de 30 milímetros de mercurio. Si sumo en esto todo eso, me da 10 milímetros de mercurio. Quiere decir que podemos eliminar todas estas presiones y solamente poner una presión que va desde capilar glomerular hacia cápsula de Bowman. Esa presión representa la suma y resta de todas esas presiones que están aquí y será igual a 10 milímetros de mercurio. ¿Ok? Ahora bien, es muy importante saber que esa presión es de 10 milímetros de mercurio. Aquí calculé la presión de filtración neta. Pero recuerden que el grado de filtración glomerular también depende del coeficiente de filtración. Vamos a ver en qué consiste coeficiente de filtración. Si tomamos en cuenta, podemos ver que el coeficiente de filtración depende de permeabilidad de glomérulos, de la permeabilidad glomerular de la membrana, y también depende de superficie de la membrana. Si hablamos de permeabilidad de la membrana, en este caso podemos ver que una membrana, en ejemplo A, tiene pocos poros y con un diámetro menor. En caso B, tiene más poros por donde pueden filtrar la sustancia y tiene mayor diámetro. Entonces podemos decir que la membrana B tiene mayor permeabilidad que la membrana A. O también a eso se llama conductividad hidráulica. Quiere decir que habrá mayor filtración aquí que aquí. También coeficiente de filtración depende de la superficie de filtración. Por ejemplo, en esa membrana, la superficie de filtración es pequeña. Y aquí la superficie de filtración es mayor. Podemos decir que el coeficiente de filtración es mayor aquí. O sea, las sustancias pasan con mayor facilidad. En resumen, grado de filtración glomerular depende de presión neta de filtración, que lo calculamos y está a nivel de 10 milímetros de mercurio, a favor de filtración. O sea, va de capilares glomerulares hacia cápsula de Bowman. Y también depende del coeficiente de filtración, que depende de la permeabilidad de la membrana glomerular, y también depende de superficie. Mientras más permeable, mayor grado de filtración. Mientras mayor superficie tenga, mayor grado de filtración glomerular. En otros videos que vienen luego, hablaremos más acerca de filtración glomerular y ahí pondremos las fórmulas correspondientes. Muchas gracias.